¿Habrá un método para estudiar mejor? ¿Qué estrategia podría usar para estudiar más efectivamente? ¿Qué parámetros debo seguir al estudiar? Al estudiar, ¿qué debo tener en cuenta? Estas preguntas son muy frecuentes y este tema es de vital importancia al estudiar un instrumento. Aunque en muchos casos creemos que somos los únicos que estamos pensando en ello, en realidad este tema nos compete a todos y lo solucionamos con base en nuestra experiencia, en conocernos a nosotros mismos y con la ayuda de nuestros maestros. Por fortuna, hay muchos autores que también han reflexionado sobre el tema y a esto es lo que ellos llaman metodología de estudio. Al hablar de metodología de estudio, nos referimos a la estrategia que utilizamos para aprender lo que deseamos. Esta estrategia solo funciona si las metas están claras y si la motivación y la disciplina trabajan de la mano. Para comenzar a definir una estrategia, debemos plantearnos metas a corto y largo plazo. Y para ello podemos hacernos preguntas como, ¿qué quiero aprender en la práctica de hoy, de esta semana o de este mes? ¿Qué me gustaría lograr con la flauta? ¿Qué aspectos necesito mejorar para cumplir mis metas? Es importante que estas metas sean realistas y con diferentes grados de dificultad. Para fijar nuestras metas hay diferentes tipos de estrategias. Una de ellas podría ser utilizar el método SMART, que viene del acrónimo de las palabras en inglés para específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, en el cual nuestros objetivos deben cumplir con estos criterios. En nuestra cartilla de 10 pasos para mejorar tu estudio, explicamos cómo usar este método y otras herramientas que te pueden ayudar. Una vez definidos nuestros objetivos, debemos entender que nuestro estudio no debe depender de la motivación, ya que la motivación varía, cambia, y hay algunos aspectos que la aumentan o la disminuyen. En este caso vamos a ver algunos que disminuyen la motivación. Algunos factores que disminuyen la motivación son el cansancio, la falta de tiempo, problemas con la obra, problemas técnicos, problemas con el profesor, la frustración por una obra que no está a mi alcance en este momento, u otros. Del mismo modo, hay otros factores que aumentan la motivación. Entre ellos podemos encontrar ver y escuchar un concurso, ver o tener una clase, tocar o escuchar un concierto, el escuchar a un artista que uno admire, estudiar en un lugar donde me sienta más cómodo, el estudiar al mismo tiempo con más colegas, tocar algo que me guste. Es importante tratar de identificar estos factores para así evitar los primeros y aprovechar los segundos. Sabiendo estos factores es cuando entra la disciplina, pues es esta la que nos va a ayudar a seguir trabajando para lograr nuestras metas. Pero para poder estudiar con disciplina tenemos que tener claro que el estudio debe ser productivo, reflexivo y no automático. Para obtener una metodología de estudio ideal, primero que todo debemos entender algunos factores que nos permitirán crear una estrategia correcta. Gerhard Mantel, chelista y autor de diferentes libros, nos dice: es muy importante recordar que estudiar con una mala actitud no traerá beneficios y al contrario podría ser contraproducente. La disposición para estudiar y para tocar es esencial para que física y psicológicamente estemos listos para aprender, dejando las tensiones a un lado. Debemos ser pacientes con nosotros mismos y con nuestro proceso. El deseo de mejorar nos impulsa a estudiar mucho más, pero tenemos que tener en cuenta que debemos ajustar esas expectativas a la realidad. Además, hay muchísimos factores que solo se desarrollan con mucho trabajo a largo plazo. Cuando hacemos algo incorrecto, interpretamos con frecuencia que hemos fallado, generando un diálogo interno negativo. Debemos aprender a ver los errores como un espejo que nos muestran qué es lo que se debe mejorar. Tenemos que ver los errores como información, la cual debemos analizar. Un estudio sin analizar y corregir los errores no tiene sentido.
Esta es la parte más importante del estudio. Como dice la excelente flautista eslovena Irena Grafenauer, yo disfruto encontrando mis propios errores, mejorándolos. Es en este punto cuando una buena estrategia para estudiar entra en juego y es ella la que define el trabajo que debemos hacer. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Yo, como todos, tenía problemas de metodología del estudio y no era algo que, digamos, se hablara tanto en la clase. Y mi profesora en Viena una vez apareció con un libro de un chelista alemán que se llama Mantel, un libro que se llama Practicar Cello. En este libro Mantel trataba de explicar cómo funciona también el momento de estudiar, ya sea técnica u obra, sobre todo en obras, cómo funciona el cerebro, cómo es el proceso de aprendizaje. Entonces eso le facilitaba a uno comprender, por ejemplo, por qué a veces ocurren errores, porque cuando uno practica un pasaje y se equivoca a menudo, que puede ser, por ejemplo, que en la secuencia haya un pequeño cambio, porque, o sea, cómo funciona el cerebro con esas cosas y, por ejemplo, qué estrategias hay para aprenderse pasajes difíciles, para sortearlos más rápido. Una estrategia muy importante de él, o una sugerencia, era una especie de roseta, que él llama la roseta como de la percepción, donde uno buscaba mirar, estar controlando todos los parámetros importantes cuando uno estuviera practicando para que no empezara como a bloquearse. O sea, para mí ese es uno de los libros, los mejores libros que yo he tenido. Yo lo empecé a aplicar para audiciones de orquesta y dio resultados muy, muy buenos y muy rápidos. Y me dio la impresión de que practicaba mucho más efectivo que antes. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai commencé avec la méthode Altesse, de manière très progressive, et dans mon enseignement, je trouve que travailler des études, c'est une bonne chose. On travaillait toujours, en fait, une partie sonorité, travailler de base, l'embouchure, après travailler technique, les gammes, l'articulation, puis les études comme base de travail technique. Parce que dans une étude, on peut travailler aussi la condition physique, on travaille l'endurance du jeu, c'est-à-dire que quand on joue des études qui font une page ou 2 pages, il faut une certaine forme aussi de jeu flûtistique, il faut être... ça aide beaucoup pour travailler les morceaux, pour travailler le répertoire. Si on fait que le répertoire sans travailler des études, je trouve que c'est un peu dommage. Et il y a tellement un très très bon répertoire d'études, très 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 varié. Vemos que cada persona debe desarrollar su propio método de estudio, pero hay algunos parámetros que nos pueden ayudar a entender más claramente este tema. Also wie man übt, das hängt sehr von der Situation ab. Ja? Wenn Sie ein Student sind und 4 Stunden üben, dann macht man einen Plan. Und da gibt es ja einen klassischen Plan, einen Übeplan, der besteht meistens sicher gut, schon gut mit viel Erfahrung durchprobiert. Ton, Technik hauptsächlich Tonleitung und Arpeggien. Drittens, was ich sehr wichtig finde für einen Studenten, Etüden. Denn Etüden sind für mich das Schwierigste, was wir spielen können. Eine Etüde konzertreif zu spielen, ist schwieriger als jedes Stück, weil das viel mehr Konzentration und Durchhaltevermögen verlangt. Deshalb gibt es jetzt auch ein Heft mit Etüden, das ist ein Programm, das ich für meine Schüler gemacht habe. Und viertens dann die Stücke, die man vorbereiten muss. Als letztes habe ich natürlich, wenn man keine Zeit hat, können Sie nicht jeden Tag ein paar Stunden dieses Programm durchmachen. Wenn Sie viele Stücke lernen müssen, dann geht das halt nicht mehr. Dann
wird man sich ganz anders verhalten. Jeder professionelle Musiker hat nicht Zeit, so viel zu üben. Also was macht er dann, um sich quasi in Form zu halten oder um besser zu werden? Der muss eine Auswahl treffen. Und da gibt es natürlich eine Unzahl von Übungsliteratur. Allein Mois hat eine ganze Beige Hefte geschrieben, aber Sie können auch Altes nehmen oder Taffanel mit sehr guten Übungen. Es gibt auch moderne, wie Bernolf, der auch wieder ein Übungsheft geschrieben hat. Trevor Bay hat auch ein halbes Dutzend Übungshefte geschrieben. Es gibt so viele, dass man ja auswählen muss. Da würde ich sagen, es gibt von Mois 3 Hefte, die ich eigentlich finde, für das ganze Leben sehr praktisch als technisches Training. De la sonorité, das ist Études et Exercices techniques sur les liaisons et les trilles und so weiter. Und dann Exercices et Études. Diese 3 Hefte kann ich empfehlen als Lebensbegleiter. Nur ist es bei Mois immer so, auch bei diesen Heften muss man sich ein ganzes Programm einrichten. Wenn Sie die Hefte nur nehmen, so wie sie geschrieben sind, das ist frustrierend. Ja? Man muss sich ein gutes Programm machen, von dem ein bisschen das, von dem ein bisschen das, und dann sind sie aber sehr gut. En cuanto al estudio, yo lo divido en dos cosas. Una cosa es, por ejemplo, practicar técnica, ya sea porque uno como estudiante quiera pulir su técnica o quiera desarrollar su técnica. Y más adelante cuando el flautista es profesional y entra en una orquesta, entonces también tiene que practicar técnica para poder mantenerse en forma. Eso es una cuestión del estudio, y otra cuestión del estudio es cómo se aprende o cómo estudia uno las obras. Entonces, la parte de la técnica, yo creo que es muy importante tener una buena guía del profesor, o sea, que haya metas claras, y en los ejercicios, ¿por qué estudia uno el ejercicio y para qué? O sea, ¿qué quiere lograr uno con el estudio? Si uno estudia Taffanel y Gobert simplemente por estudiarlo sin tener metas claras, si lo que quiere es velocidad o si lo que quiere es entrenar la reacción de los dedos, combinación entre las ambas manos, si esas metas no son claras, uno puede estudiar mucho, pero puede que no traiga mucho. Y sobre todo también en el estudio, si se trata de estabilidad rítmica, pues yo creo que es imprescindible tocar con metrónomo, porque el metrónomo es algo que no le miente a uno y lo va a ayudar a controlar. Entonces, en el caso de la técnica, ya sea para eso o para más adelante, cuando uno quiere mantenerse en forma, es muy importante que los ejercicios que uno haga sean muy compactos. Por el lado de las obras, es un poco más complejo porque el cómo uno aprende una obra y que la desarrolla tiene muchos aspectos. Hay personas que, por ejemplo, estudian una obra primero solo la música y tratan de ver qué asimilan. Uno puede en la música de pronto hay mucha información en el texto, puede tratar de dar con la estructura, tratar de dar con ciertos, digamos, más o menos de qué se trata la obra, solo trabajando el texto y ya cuando trabajando la obra, yo creo que también hay que diferenciar. Una cosa es, yo creo que a mí me pasaba por lo menos en Colombia muy seguido, una cosa es leer la música, pero queda leída, y otra cosa es profundizar. O sea, leer a primera vista se puede, pero a veces queda solo también en ese nivel. Y también, inclusive, leer a primera vista, como el aprender una obra es una especie, como decía Mate, una especie como de programa que uno le mete al disco duro de uno, le está metiendo información. Es muy importante en esos pasos al comienzo que no haya errores. Si se van dando errorcitos, eso se queda grabado. Entonces, los parámetros más importantes para mí en cualquier tipo de obra son los mismos. Son, por ejemplo, el ritmo, lo más exacto que se pueda. Son, obviamente, las notas. A veces, si se empieza practicando con notas falsas, pues no se van a corregir después, porque ya una vez que quedó registrada la nota falsa, así quedó, a menos que uno compare. Está luego, por ejemplo, cosas de articulación, está afinación, y está ya el último nivel para mí, fraseo. Pero esos primeros puntos para mí son los que, digamos, en el momento de practicar una obra, si no se hacen bien, luego quedan como faltas y quedan como detalles que ya más adelante son difíciles de corregir si ya se ha programado de esa manera. Entonces yo creo que se toma a veces demasiado
a la ligera ese proceso de estudiar primero el texto y de tratar por lo menos de tocar 90% de lo que está en el texto, que en muchos casos es casi suficiente. Eso decía Nicolás, si uno toca el texto que está escrito, no sé, la sonata de Poulenc, ya tiene 80% de la obra lista, el resto ya es interpretación, ciertos detalles ya, pero esas bases principales son las que se necesitan, y en eso yo creo que pasan muchas cosas que uno no se da cuenta cuando estudia, y hay dos grandes opciones: o uno tener un profesor que esté obviamente controlando y direccionando la cosa. La otra opción es, cuando uno está estudiando una obra, sentarse luego de que más o menos la tiene estudiada, grabarse, sentarse con la partitura y escuchar lo que uno hace, porque ahí ese es el momento a más tardar en que uno se da cuenta si todo lo que uno pretende hacer y si todo lo que uno cree que la obra, detalles de dinámica, de articulación, de claridad, ahí es donde se da uno cuenta si es claro o no. Siempre cuando se toma esa distancia. Es más engorroso porque este proceso toma más tiempo, uno tiene que tocar, luego tiene que sentarse a escuchar, pero la gran ventaja es que va directo al grano y uno ya sabe, o sea, se ahorra mucho tiempo de estudio y se da cuenta, ok, aquí donde yo creía que sonaba así, no suena así, aquí donde yo creía que sonaba claro, no suena claro. Entonces uno inmediatamente ya actúa, tiene sus anotaciones, y ya la próxima vez que toca no va a volver a cometer el mismo error. En mi caso, a mí me ha ayudado mucho, a pesar de que involucra, obviamente es más engorroso, hay que poner la cámara, hay que poner y tomarse el tiempo, pero es más efectivo que horas y horas de estudio donde uno no es consciente de lo que está haciendo y donde más tarde puede venir la gran desilusión si alguien le dice, no, pero es que esto sonaba desafinado, esto no hay dinámica, cosas como esas. Joseph Henry Altez escribe en su método de flauta algunos parámetros que son importantes para el estudio. La condición primordial para progresar es la regularidad y la constancia en el estudio. Se debe dedicar una cierta cantidad de tiempo a la práctica diaria. Es mejor practicar regularmente todos los días, incluso por un espacio de tiempo más corto, que descuidar hacerlo durante varios días. Al menos una cuarta parte del tiempo que el alumno ha reservado para la práctica diaria debe dedicarse a las escalas. Al encontrarse con pasajes difíciles, el estudiante no debe desanimarse, sino recordar que las dificultades se inventaron para superarlas y que si se abordan con el espíritu y la determinación correctos, desaparecerán mucho antes de lo esperado. El flautista Trevor White, en el prefacio de sus libros de teoría y práctica de la flauta, nos muestra algunos aspectos muy importantes para estudiar en general. Toca flauta solamente porque quieres hacerlo. Si no quieres, no lo hagas. Es prácticamente inútil pasar el tiempo que designaste al estudio deseando no encontrarte estudiando. Habiendo decidido estudiar, ponte lo difícil. Como si fueras un inspector de plagas, examina cada rincón de tu sonido y técnica en busca de imperfecciones para, mediante el estudio, quitarlas de en medio. Intenta estudiar siempre lo que no puedes tocar. No te permitas demasiada autoadulación tocando aquello que ya te sale bien. Cerciórate de que tu postura y la de tus manos son correctas. Es importante consultar a un buen profesor sobre estas cuestiones. Escucha cuidadosamente todo el tiempo. Intenta no distraerte con lo que sucede alrededor tuyo. La regularidad en el estudio es lo más importante para progresar en la técnica. El tiempo perdido no se puede recuperar al día siguiente. Si un atleta pierde 2 días de entrenamiento, no intenta recuperar en un día todo el tiempo que ha perdido. Pronto le daría un tirón. Trabaja regularmente en la técnica. El progreso en cuanto a técnica se refiere es cuestión de tiempo, paciencia y trabajo inteligente. En el libro Check Up de Peter Lucas Graf tenemos algunos consejos para que nuestro estudio sea más efectivo. Entre ellos encontramos: la finalidad de toda técnica es hacer buena música. Cuanto mejor la técnica, tanto mayores son las posibilidades de tocar musicalmente y con expresión. El progreso no se puede forzar. Estudiando bien, el progreso será seguro, pero nunca sabrás cuándo y en qué medida este progreso vendrá. Además, Peter Lucas Graf escribe las 7 reglas de oro para estudiar. Decisión. No comiences a estudiar sin haber definido la finalidad de tu estudio.
sea para aprender algo nuevo, para afianzar lo que ya sabes o solo para satisfacer las ganas de tocar. Cuerpo. Nunca olvides que como flautista también tocas con tu cuerpo y por eso tiene que estar bien preparado y funcionar tan bien como tu flauta. Programa. Una vez se define la finalidad del estudio, se eligen los ejercicios apropiados para esto. Sonido. Es importante tener un ideal sonoro claro, escucharse siempre y considerar cada ejercicio como un ejercicio de sonoridad. Quinto, ritmo. Estudia siempre con precisión rítmica y usa el metrónomo como control ocasional para cada ejercicio. Sexto, variedad. No insistas mucho tiempo en el mismo ejercicio. Cambia siempre el aspecto en el cual te concentras en determinado momento. Séptimo, placer. Trata de estudiar siempre en un estado de ánimo positivo. Mantén tu entusiasmo interrumpiendo tu estudio ocasionalmente para hacer algo diferente y nunca estudies sin ganas. Sería una pérdida de tiempo. Estos son algunos parámetros básicos que nos pueden servir de guía al estudiar. Es muy importante reflexionar y tener en cuenta estos aspectos para mantener nuestro estudio de una manera productiva, alegre y placentera.